¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Bueno, yo en el día de hoy les traigo la investigación genealógica en Argentina para que ustedes puedan conocer mi país. Y para eso les voy a dar un pantallazo chiquitito. Desde la colonización, que comenzó en 1516 con la llegada de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata, y se organizó a través de 3 corrientes pobladoras principales: el este desde Asunción, el norte desde el Perú y el oeste desde Chile. La corriente del oeste era proveniente de Chile y pobló la región de Cuyo con la fundación de Mendoza en 1561 y San Juan en 1562. Corrientes del norte ingresaron desde el Perú y fundó ciudades en el noroeste como Santiago del Estero en 1553 y en Córdoba en 1573 y Tucumán. Las corrientes del este llegaron desde España, pasando por Asunción, y fundó Santa Fe en 1573, y su segunda fundación fue de Buenos Aires en 1580 por Juan de Garay. Este largo proceso culminó con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 y la Revolución de Mayo en 1810. La organización virreinal se dividió en 3: la del Perú, que fue durante gran parte del siglo XVI y XVII, y los territorios pasaron a depender administrativamente del Perú, pero de Lima. El impacto cultural fue la imposición de la religión católica, el idioma español y nuevas bases económicas, como la ganadería y el comercio portuario. Y con el Virreinato del Río de la Plata, que fue creado en 1776, con capital en Buenos Aires, para frenar el avance portugués y mejorar el control comercial. ¿Qué pasa después de todo esto? Que empieza a surgir efecto en nuestro país. Bueno, como dato importante, estos 2 jóvenes que ustedes ven acá, don señor Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberti, ¿sí? Ellos organizaron el primer censo nacional de la República Argentina, que se realizaron los días 15, 16 y 17 de septiembre de 1869, durante la presidencia de Sarmiento, ¿sí? Él es el fundador de las escuelas, ¿sí? Él es el que introdujo, por así decirlo, el conocimiento y la elección de maestros en ese tiempo. Este relevamiento registró una población total en ese momento de 1.877.490 habitantes nada más, incluyendo el ejército en operaciones y argentinos que estaban en el exterior, y abarcando las 14 provincias desde entonces. En Argentina, el primer registro civil oficial se comenzó a funcionar el 10 de agosto de 1886, ¿sí? En la ciudad precisamente de Buenos Aires. En el primer día de la apertura, los nombres específicos de los ciudadanos que inauguraron estos libros de actas exactamente no suelen destacarse de forma masiva en la historia general, ya que se trató de las primeras inscripciones corrientes de nacimientos, matrimonio y defunción de vecinos comunes de la época bajo la órbita estatal,
¿sí? O sea que eran solo los vecinos que estaban en diferentes zonas nada más. Ellos creyeron que era importante, ¿sí?, fomentar esta inmigración para poder poblar el país. Por eso, la Constitución de Argentina de 1853 promueve la inmigración europea, la cual hace eliminar las barreras para la llegada de estos extranjeros, ¿sí? Que el objetivo era que ellos pudieran poblar. Si acá dice que entre 1860 y 1930, al promover estas leyes, que la ley específica fue la número 817, hablaba de la inmigración y la colonización para poder poblar el territorio, repartir tierras y desarrollar la agricultura con la ayuda de las familias extranjeras. ¿Quiénes dejaron estas huellas? Bueno, muchos de nosotros en el país de Argentina tenemos descendencia de inmigrantes. Particularmente yo tengo primeramente italiana y española. La inmigración italiana fue un gran movimiento de personas, ¿sí?, que destacaron la llegada masiva a la Argentina, Brasil y Estados Unidos entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Este proceso estuvo marcado por la pobreza y la falta de trabajo en Europa, que hace que ellos dejen, ¿sí?, esta profunda huella en nuestra cultura e idioma y la identidad de los países receptores, ¿sí? La llegada de estos inmigrantes italianos fue de más de 2 millones de personas entre 1880 y 1930. Hubo una fusión cultural muy visible con palabras cotidianas, costumbres, gastronomía y el lunfardo que empieza a existir y coexistir hasta el día de hoy, y la creación de una de las mayores comunidades de origen italiano fuera de países europeos. A todo esto después se suma, ¿sí?, la llegada de nuestros inmigrantes españoles, que fue el segundo flujo migratorio europeo más grande que posee el país, destacándose por la llegada de estos gallegos, andaluces y vascos entre 1881 y 1930, que dejan una huella profunda también en la parte cultural nacional. Ellos se sumaron al comercio, la construcción, la industria y las labores agrarias en las ciudades y provincias. Su idioma, sus tradiciones y costumbres moldearon de forma definitiva la identidad de nuestra sociedad argentina hasta la actualidad. Y es posible rastrear esta llegada de antepasados desde un barco por los registros oficiales del Archivo General de la Nación, que ya les voy a contar dónde lo pueden encontrar. Después llegó la inmigración francesa, ¿sí?, que fue una de las tantas también importantes, principalmente por vascos franceses, que eran los hombres del sur de Francia y colonos agrícolas, que marcaron un fuerte pico entre 1880 y 1914, ocupando el tercer lugar numérico entre los europeos del siglo XIX y dejando esa profunda huella cultural hasta el día de hoy. Francia sirve como el principal espejo cultural, estético y político para las élites dirigentes argentinas del siglo XIX, creando redes de ayuda humanitaria, hospitales y centros de difusión como la Alianza Francesa, fundada en Buenos Aires en 1893. Su impronta perdura hasta en las arquitecturas urbanas, la gastronomía, la educación y el pensamiento jurídico e histórico nacional. Otras inmigraciones se sumaron, como alemanes, suizos, polacos, rusos y ucranianos, aportando también al desarrollo de las colonias agrícolas del interior. Y a finales del siglo XIX y XXI se agregan nuestros hermanos paraguayos y bolivianos, conformando históricamente los flujos regionales más constantes, radicándose en el centro urbano y zonas de producción rural. Y las nuevas corrientes, que son las que se suman en las últimas décadas,
en importancia hacia las comunidades de otros países de Sudamérica, como nuestros hermanos de Venezuela, además de migraciones de Asia Oriental. ¿Hay alguna duda o pregunta que quieran hacer hasta acá? Erika, Sí. pensaba en esto de lo que compartías al principio, porque en Ujú. realidad creo que ya compartí en otra academia, pero bueno, es significativo esto, porque desde la literatura nosotros estuvimos trabajando con mis estudiantes Ujú. justamente esto del tema de la inmigración y de por qué tanto Sarmiento como Alberdi querían favorecer la inmigración y que en realidad viniera gente que pudiera ayudar, que vinieran profesionales y sin embargo, digo, por la época en la que se dio la inmigración, en realidad coincidían con las guerras mundiales, coincidían con gente que salía huyendo. Muchos de ellos, digo, de los inmigrantes que llegaron, vinieron con esto de la falsa idea de hacerse a la América, ¿no? De poder venir y poder conseguir y cumplir absolutamente todos sus sueños, ¿no? Sí. Y en verdad es como que esto en nada favoreció porque lo único que sucedió, yo lo hablo y lo comparto desde la provincia de Buenos Aires, que es donde está ubicado el puerto y por donde comenzaban a ingresar los inmigrantes. Muchos de ellos llegaron engañados en esto de que en realidad iban a estar en una muy buena posición económica, iban a tener tierras, esto que vos traías, y sin embargo es como que más de uno, bueno, terminaron viviendo en los famosos conventillos, ¿no? Que surgieron acá en Buenos Aires justamente por la cantidad de personas que llegaban y que en realidad no sabían dónde ubicarlas. No solamente los conventillos, sino que también terminaron ubicándose en el interior del país, en donde comenzaron a realizar todo lo que era trabajo de campo, ¿no? Esto es muy significativo, impacta porque Argentina es justamente tiene toda la llegada de inmigrantes, creo que hay un altísimo porcentaje de descendientes de inmigrantes que vinieron y que llegaron en algún momento a nuestro país, ¿no? Entonces eso también es como que marca desde las tradiciones, desde las culturas que tenemos y todo, ¿no? Gracias. Está silenciada. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí está? ¿Se pudo? Sí, Sí, sí. sí. Ok. Sí, es verdad. La mayoría vinieron buscando ese sueño, pero bueno, la idea era poblar todo nuestro territorio, pero bueno, eh, básicamente podemos decir que se salió de ese contexto, porque ya eran muchos más de los que, como decís vos, Silvana, los que se podría haber, digamos, habitado en ese momento. Se salió todo de control, por así decirlo. Y bueno, ese es un gran problema. Creo que hasta el día de hoy sí lo podemos ver así. Pero Ricardo. Sí, buenas noches. Ahí un poco. Este, algo muy interesante de lo que es la... ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, algo muy interesante para entender esto, que la causa de la migración, esto lo hablo con conocimiento porque mi especialidad es justamente en esto. La causa de la inmigración de Europa hacia esta zona, hacia las Américas, y justamente estoy escribiendo parte de un libro, fue que fue por causa de la guerra y la gran pobreza que existía en Europa en esos momentos, de pasar a tener una cultura enorme con el tema de la guerra y las persecuciones, hicieron de que justamente
empiece a tener decadencia y empezaron a viajar y vieron que esta tierra, al sur, digamos, del globo terráqueo podían vivir con tranquilidad, no había persecución, era una tierra nueva. Entonces empezaron a venir para acá, para estos lados, entre eso vinieron judíos, porque fue justamente en una época también donde empezaron a perseguir, a matarlos, si no se convertían a la religión en esos momentos católica, eran muertos, por eso también han cambiado de muchos nombres, hay muchos sefardíes que han cambiado de nombres, de apellido, para poder, no poder ser perseguidos, y algunos que no querían hacerlo, igual vinieron, pasaron el océano y se instalaron acá. Así también surgió con el tema de la América próspera y de libertad, y cuando, bueno, Francia empezó a esclavizar, al igual que Portugal, empezaron a esclavizar gente para traerlo a todo lo que es la zafra, a todo lo que es el algodón. Pero bueno, Brasil se quedó con mucha parte y después mucha parte de Centroamérica. Por eso hay de colores en Centroamérica, y acá en la Argentina simplemente fue el puerto, fue un paso, fue el lugar donde, al ser lo más cercano y el mar y el océano más tranquilo, navegable, venían para acá y de acá se instalaban, llegaban, y de acá se repartía después hacia Cuba, hacia Brasil y hacia un montón de lugares. Y bueno, algunos de ellos se atrevieron a ingresar dentro de Argentina y fueron poblando, como Santa Fe en nuestro país, Córdoba, por ejemplo. Se empezaron a llenar de gente de afuera, pero el objetivo de la inmigración fue por la pobreza que había, porque no tenían para comer, entonces necesitaban ellos comer y tenían la posibilidad de venir para estos lugares donde venían con una mano atrás y otra adelante, como se dice, ¿no? Nada más que eso. Silenciada, Erika. Digo, y muchos quedaron en el camino, porque eran muchas familias y varios de los integrantes de ellos no llegaron realmente a poder poner, digamos, su descendencia o vivir en paz, porque no llegaron en los barcos, murieron en ellos, ¿sí? Yo por mi parte lo que hice ahora es mostrarles, ¿sí? En ese tiempo, como dijo el hermano Ricardo y como hablaba la hermana Silvana, la Iglesia Católica empezó a hacer el asentamiento en los libros, y ahí podemos encontrar estos registros parroquiales, ¿sí? Estos fueron escritos en las arquidiócesis o parroquias que estaban dirigidas precisamente por la Iglesia Católica, que a través del tiempo fue cambiando en la historia y a lo largo y ancho del país. Yo, por ejemplo, el acta que yo les presento acá es de Ramón Julián Morales. Él fue mi bisabuelo, ¿sí? Esta es un acta parroquial de la iglesia Santiago Apóstol y San Nicolás entre los bautismos de 1899 y 1901. Él es el papá de mi abuelo, el papá de mi papá. Acá fue cuando a él lo asentaron en esta parroquia, quiere decir que lo bautizaron. Y bueno, lo que nosotros podemos ver, a ver si lo puedo agrandar. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, ahí dice que, ahí sale en los registros parroquiales, cuando ustedes pueden ver, bueno, dice
el nombre de la persona que le pone el óleo, con cuántos años este niño, ¿sí? O bebé fue bautizado, porque era por la Iglesia Católica, y siempre están los nombres hijos de, el nombre del papá con el apellido, la mamá y el apellido, más los testigos, ¿sí? Que acompañaban, que normalmente los testigos son los padrinos en este entonces, sería de este bautismo en las iglesias católicas, o sea, los testigos. Después, en los registros civiles, es cuando se accede a través de páginas oficiales, y en el caso de solicitar este tipo de registros, se debía pagar un costo por su sellado de copia fiel, ¿sí? Y estos registros están dentro de los límites de la provincia. Bien, uno de estos registros civiles, la mujer, esa linda chica que se ve ahí sentadita, es mi bisabuela. Ella se llamaba María Antonelli. Su nombre completo es María Magdalena Antonelli. Ella es ella es inmigrante. Ella era de Italia, precisamente de la comuna de Ostra Vetere, porque en Italia son comunas, ¿sí? Nosotros acá llamamos departamentos, ellos lo llaman comunas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Con el tema de la traducción, como ustedes verán, esta de acá, esta partida es la original. Pero ¿qué pasa? Acá ella tuvo que hacer la traducción, ¿sí? De esa partida, porque bueno, evidentemente ya no estaba en condiciones, y en ese tiempo era lo que le pedían a ella. Entonces se hizo una traducción, y en esa traducción se perdió el segundo nombre. Quedó solo María Antonelli. Y bueno, acá atrás sale el sellado, ¿sí? De la provincia de Mendoza, ¿sí? Ella vivía precisamente en el departamento de Luján, en la provincia de Mendoza. Otro de los registros son los militares, ¿sí? Que conformaban una parte importante, ya que al haber tenido varias guerras en nuestro país, se los empadronaba por clases para poder formar parte de los ejércitos en Argentina hasta 1990. Bien. Esta libreta que ven acá es el papá de mi bisabuela. Sería mi tatarabuelo. León Antonelli, ¿sí? Él fue inmigrante, pero bueno, al llegar en el tiempo necesitaron soldados para estas guerras. Así que bueno, se alistó en el servicio militar. Lo mismo que Ramón Julián Morales, mi bisabuelo, ¿sí? Ahí dicen, por ejemplo, si ustedes pueden ver, Morales Ramón Julián, es de la clase 1900, hijo de Gregorio y Mercedes, ¿sí? Nacido el 6 en Mendoza, de la división del ejército. Bueno, ahí daban diferentes datos que se llenaban en esos registros. Y acá tengo un tátara, muy tátara, que es Montenegro Isaac, que él es de 1896, mucho antes de mi bisabuelo, ¿sí? Ramón. Él se casó con una tía muy tátara de mi árbol, perteneciente a la familia Morales, ¿sí? Y bueno, ya está sus papás, hijo de Francisco y de Carmen Páez. Bueno, pero él fue nacido acá en Luján, era de la cuarta región militar, y fue del distrito militar 52, ¿sí? Y fue enrolado acá en las oficinas de Luján. Y después tenemos los registros de los censos, ¿sí? Que se registran por edad, por sexo, por origen y ocupación. Bueno, este es un censo de Campana
de 1810, ¿sí? Por también una tía muy, muy, muy tátara. Entonces, fíjense cómo ellos iban registrando, o sea, era el nombre de, digamos, del titular, que era en este caso el padre, ¿sí? Después de ahí se ponía la edad, el sexo, de dónde venían y qué ocupación tenían, y de ahí iban haciendo el de su esposa y el de sus hijos. Todo con los mismos datos, edad, sexo, origen y la ocupación. Mayormente trabajaban la tierra, ¿sí? Entonces decía agricultores, otros le habían puesto que eran campesinos, ¿sí? Pero el censo se hacía de esa manera. Y después tenemos el registro de las listas de pasajeros de inmigrantes, como les decía al principio, cuando nuestros antepasados, en este caso mi tátara y mi bisa, llegaron acá a Argentina, se hizo un registro. Este registro era de los barcos, ¿sí? Este registro se llama el registro SEMLA, que es un centro de estudios migratorios de Latinoamérica. ¿Qué pasaba? Cada persona que llegaba se registraba. En este caso, fíjense acá, dice Antonelli María, ella tenía 4 añitos, su estado civil era la S de soltera, la C era de casado, de nacionalidad italiana, nacido en Ancona, ¿sí? No tenía profesión porque era una niña. La fecha de arribo, ¿sí? Dice entre 1924, el 12 de marzo de 1924. El nombre del barco, que era Amiraglio Betolo, ¿sí? Y que zarpó del puerto de Génova, ¿sí? Este centro de estudio migratorio de Latinoamérica posee solo registros de inmigrantes que ingresaron al puerto argentino hasta 1960, ¿sí? Yo acá les dejé el contacto para que ustedes lo puedan buscar, después los vamos a pasar si lo necesitan, para que ustedes vayan viendo. Hay un montón, tengo muchos hermanos, bueno, de acá del Centro de Historia Familiar, que ellos buscan en estos registros de SEMLA por el tema de que, bueno, no encuentran algún dato sobre sus antepasados y como son inmigrantes, en especial italianos, buscan en este centro de estudios migratorios, ¿sí? Me voy a quedar en este. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Puedo? Sí. Sí, algo muy interesante de esto también que nosotros en nuestro país, sobre todo en Sudamérica, excepto Chile, tenemos registros que van a datar solamente hasta 1814 probablemente, que era el del Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata. En aquella época existían también las reales audiencias de Charcas y las reales audiencias de Buenos Aires, y después los territorios que eran, que se le conocían como iure, que no eran conquistados. Entonces, todas las informaciones que para lo que hacemos investigación de acá, tenemos que ir sí o sí a lo que son los datos se encuentran en los registros de la India, se llaman así, registro de India, que eso eran todos los registros que se llevaban al centro comunal que se encontraba realmente en Perú. Entonces, ahí en Perú se concentraba todo y después otra parte en Cochabamba Bolivia. se centraba todas las informaciones. Entonces, para nosotros de aquí es un poco difícil poder encontrar mucho más registro que hasta 1814, porque después, como vuelvo a repetir, están todos en esos registros de la India, que son 16 tomos de libros que tienen hasta el año 1400 aproximadamente. Wow.
Pero bueno, hay que leer eso, ¿no? Para buscar datos. Hermana Maribel tiene levantada la mano. Sí, hermanitos, yo quería hacerles una pregunta. Por ejemplo, el hermano habla de los emigrantes, de las personas que tuvieron que ir al país por su pobreza, por todas esas cosas. Ellos llevaban sus documentos, digámosles así, sus partidas, sus bautismos, todas esas cosas. O ellos tuvieron que llegar al país a emprender desde un principio bautizando, casándose, todo eso así, o ellos ya las personas llevaban estos documentos. Otra pregunta, el, eh, se cuenta, se cuenta también allí con las personas que de pronto salieron huyendo del holocausto. Sí. No, Gracias. eh, hay que también ponerse en contexto. En la época que estamos hablando de, o sea, y le hablo de 1800 para atrás, la mayoría solamente los que pertenecían al virreinato, a los reyes, que eran parte de los reyes, eran llamados señores y eran considerados ciudadanos. Después el resto, la mayoría eran gente común, no era nadie, entonces podían ellos pasarse de un lugar a otro, migrando, buscando mejores cosas, pero también había lugares donde podían llegar a ser esclavos, y si eran esclavos muchas veces eran llamados por los apellidos del dueño de Sí. la quinta, del campo, y muchas veces si tenían papeles, sí llevaban esos papeles, pero si no lo tenían, bueno, donde ellos podrían no ser perseguidos y ser considerados sujetos, personas con derecho, quedaban ahí, pero si no, seguían dando vuelta. Y después, si hablamos más o menos de 1942, 46, más o menos para acá, que es de la época del Holocausto, eh, hay muy poca información. Dentro de la iglesia no existe mucho porque eso está cerrado, pero incluso para demostrar que usted es un familiar de alguien que estuvo en los campos de concentración en la época del nazismo, tiene que demostrar con muchas cosas, desde sanguíneo, desde objetos y objetos hasta tercera generación atrás. Si no, no puedes, dentro de la iglesia tampoco va a poder ser bautizado ni nada. Este, De todos modos, entiendo que muchos venían huyendo de la guerra, hay que ver en las circunstancias en las que venían al país. Entiendo claro, que no era algo planificado tampoco poder llegar, ¿no? Venían ellos con esta ilusión. Generalmente era el adulto, el padre, el que iba a venir y abrir caminos, por así decirlo, y después venía la familia. Entonces creo que también dependiendo de la circunstancia en que la familia salía de allá o el que venía, podía traer la documentación. Desde ya es esto, ¿no? En los distintos registros de ingresos al país, en el puerto es esto, ¿no? De que muchas veces si no se identificaba o no se reconocía el nombre, las modificaciones que iban sufriendo los apellidos, los nombres, y algunos, bueno, tenían su documentación, ¿no? Es lo que entiendo. sí, algunos tenían su documentación, otros no, y bueno, también fíjense en que no era una época donde no todos sabían leer, solamente algunos, y al que sabía leer era educado normalmente en el castellano, encima de un castellano cruzado que ni se entendía porque muchas veces eran todos los sacerdotes que enseñaban. Entonces, ellos como aprendían, te enseñaban, y cuando a lo mejor
se ponía Navarro, yo tengo, por ejemplo, en mi apellido Navarro con B larga y con una sola R. Este, es difícil, y ni que hablar si era este apellido de un judío, por ejemplo. Yo, por ejemplo, Gracias. eh, los bisabuelos de mi hijo, por parte de su papá, ellos vinieron de Yemen. Y ellos, por ejemplo, al salir de la guerra, vinieron sin documentos. Así que trajeron lo que quedaba de sus pertenencias y ellos en ese momento compraron un terrenito en Las Heras, que es acá un departamento en Mendoza, y ellos lo trabajaron, que es lo que, bueno, después de generaciones tuvo su descendencia. Pero algunos vinieron sin nada, precisamente. Y sí tengo en mi árbol, tengo una tía que ella es indígena, que ella se casó con un agricultor en ese tiempo, que es lo que dicen las partidas. Y, por ejemplo, quien firmaba esa partida era la dueña de ese terreno donde ellos trabajaban, porque, bueno, él era agricultor, ella hacía todo el tema de lo que era la comida y todo para los patrones, y daban los criados. Entonces, la que firmaba esa partida de casamiento era la dueña, la terrateniente en ese tiempo del lugar, ¿sí? Entonces, por eso les digo que por ahí se complica, pero depende la historia. Por ejemplo, mi bisabuela, ella que vino de Italia, ella vino a Argentina, pero ellos son 10 hermanos. Sus otros 9 hermanos bajaron en el puerto en Estados Unidos. Entonces ellos hicieron familia y todo allá. Entonces, por ahí a mí me costó muchísimo encontrar a sus hermanos. Y lo encontré por una jovencita que me contactó a mi cuenta del Family Search. Y bueno, como vio el apellido, nos pusimos a hablar y su papá le había contado que ella tenía una hermana que no recordaba, o sea, su rostro ya no se acordaba en ese momento, pues estaba muy enfermo, pero que había bajado en Argentina. Entonces, bueno, nos pusimos a ver las partidas y resulta que sí, terminamos siendo familia. Obviamente ella es miembro de la iglesia, por esa razón ella me buscó en el Family Search. Entonces, ella se llama Lindsay Nelson. Y bueno, ella me pasó fotos, yo le pasé fotos, vimos las partidas y pudimos conocer familia, pero bueno, el primer lugar donde ellos fueron a vivir fue lo que era Brooklyn, en Estados Unidos. Y bueno, y después de ahí, todo el trabajo que hicieron ellos de historia, digamos. Pero bueno, básicamente es así como dicen ustedes y como dice el hermano también, el hermano Navarro. Depende la vida, cómo los siguieron, digamos, en este sentido, con las situaciones que a cada uno les tocó afrontar. Yo ahora lo que les voy a mostrar, a ver si lo puedo hacer. Silvana, ¿se ve ahí? El del SEMLA se ve. Ah, bien. Bueno, voy a ver si les quiero mostrar. A lo mejor dejar de compartir y volver a compartir. Les voy a mostrar parte de lo que es mi Family Search. Bueno, él es mi papá, él falleció
mi papá y mi mamá. Ellos son mis abuelos paternos. Mi abuelo Alfredo, hijo de Ramón Julián, uno de los hijos de Ramón Julián, que es el que recién les presenté, con la partida parroquial de bautismo y de servicio militar. Hijo de Gregorio, que a su vez es hijo de Remigio, ¿sí? Y Remigio, hijo de Jesús. A ver si por acá hay más. Bueno, acá me faltan, pero si yo bajo un poquito, acá está María Magdalena Antonelli, María Antonelli, quien es mi bisabuela. Mi bisabuelo tenía varios hermanos también, y acá aparece Isaac Montenegro, que a su vez se casó con Paula Leonor, si me deja el sistema, ahí está, y a su vez tienen otros hijos. Por ejemplo, él ya tiene listas sus ordenanzas para hacer, pero yo necesito el permiso para poder hacerlo, que ya está mandado al Family Search, solamente falta el OK. Pero mucho de lo que yo empecé a encontrar a través de mi bisabuela, acá están, por parte de mi bisabuela, su papá, su mamá, los papás de su papá, los papás de su mamá. Son todos pertenecientes a la comuna de Ostravetere en Ancona, ¿sí? Entonces, tenía trabado en su momento este dato para llegar más arriba de mi bisabuela y hablando con Lindsay, pude encontrar más datos y ella al compartirme más datos, ¿sí? Pude encontrar parte de la familia y para allá arriba sigue. Entonces, yo recuerdo acá, bueno, acá estos no he llegado, pero acá sí. Pero bueno, y por acá abajo me voy a ir a mi mamá. Mi mamá, hija de Manuel Jesús Sáenz Mardones y Felicita del Carmen Palma Valdebenitos y Fuentes, ella es descendiente de el Holocausto judío. Mi abuela materna. Y bueno, ellos, por parte de mi abuelo, él fue marín, él fue marinero, entonces de a poquito he ido encontrando muchos datos de mi abuela. Tengo poquitos, porque bueno, hay poquitos papeles, pero sí tiene mi tía, una de las hermanas de mi mamá, tiene el diario de ella, el diario personal, donde ella cuenta cómo sus papás y la descendencia de ella salió del Holocausto judío. Ahora voy a pasar acá. Voy a dejar de compartir y me voy a ir a compartir la última parte. Y los voy a dejar con una cita del Elder Holland en el año 2000. Dice: ruego que hagamos con las bendiciones que se nos han concedido, tanto como lo que nuestros antepasados hicieron en medio de las privaciones que ellos sufrieron. Deseo que a pesar de esa abundancia, nunca olvidemos al Señor. Ahora vuelvo acá, dejo de compartir. Y ahora sí.
Yo sé, a mí se me hizo muy difícil por ahí leer las partidas de mis antepasados. Bueno, por una cuestión emocional, vamos a decir así. En las partidas podemos encontrar muchos datos importantes, pero cuando uno lleva esos nombres tan preciados al templo para hacer las ordenanzas, realmente el corazón estalla de emoción y es como son muchas emociones encontradas porque, bueno, la verdad que han sufrido muchas cosas para dejarnos un legado muy, muy, muy importante que si lo podemos plasmar en nuestro diario personal para las generaciones que vienen, creo que ellos van a ser mucho más fortalecidos y va a ser un legado mucho, mucho más rico y preciado para que ellos puedan salir de las adversidades y que puedan afrontar todo tipo de problemas con la certeza de que al haber pasado nuestros antepasados estas pruebas, ellos realmente puedan lograr llegar a la eternidad y realmente conocer al Salvador. Y esto lo dejo con mucha humildad, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias. Realmente una hermosa clase. Pensaba en esto, ¿no? ¿Cuánto sentido tiene la investigación genealógica cuando la personalizamos porque la hacemos parte de nuestra propia historia familiar? Cuando esa investigación donde aparecen rostros, donde aparecen familiares, donde aparecen nombres y en donde vamos encontrando nuestras raíces. Así que muchísimas gracias, Erika, muy emotivo lo que nos has mostrado. Realmente es como que es la invitación para que todos podamos hacer nuestra propia historia familiar, que podamos hacer uso de esta investigación y bueno, buscarlos. Ellos están, como decías, ¿no? No sé si hay alguien que quiera compartir algo más o comentar algo más. No.